Hola, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora a la que esté viendo este taller. Mi nombre es Orlando Valdés y pues el día de hoy, gracias a la Secretaría Académica ASPADE, tengo el gusto de presentarles el taller de refutación a nivel básico. En este taller vamos a estar viendo varios conceptos como qué es refutación, cuáles son los principios de la refutación, cuáles son las maneras de refutar más básicas que existen, cómo presentar esas refutas, cómo voltear el caso y la estructura per se de una refutación. Así que sin más dilación podemos empezar. Este taller va a tener una duración más o menos de media hora por lo estimado. Así que sin más dilación, adelante. Primero, ¿qué es una refutación? En el concepto más básico de refutación es simplemente la invalidación del argumento del rival. Pero para efectos de debate competitivo no solamente es la invalidación de argumentos, sino ir guiando al juez del por qué ganas el debate. O sea, no siempre tener muchos puntos ciertos y que el rival no tenga puntos ciertos gana los debates. Los debates son mucho más complejos y tienen algo que se llama la carga probatoria, que es qué es lo que tú tienes que demostrar para ganar el debate. Entonces la refutación en debate competitivo va mucho más allá de probar que algo es falso, cosa que sí lo hace, sino de probar porque los rivales no cumplen con esa carga probatoria, ya sea porque en sí lo que está diciendo es falso, o lo que está diciendo es poco comparativo, o no tiene lógica, etcétera. Se distingue la refutación de cosas como la contraargumentación, porque no es necesariamente dar razones para que ocurra lo contrario a lo que estamos refutando, sino simplemente negar que ese argumento que estamos refutando sea suficiente para probar o ganar el debate. ¿A qué me refiero con esto? O sea, para refutar, por ejemplo, un argumento de da mejoría económica, no es necesario hacer una refuta sobre cómo no da mejoría económica. Es simplemente explicar por qué ese razonamiento que nos están dando para que una mejoría económica pues no es suficiente para probar que eso vaya a ser posible en la realidad. Entonces quedarse con ese concepto de refuta, que es el más básico de negar un argumento e invalidarlo, pero siempre para invalidar es la carga de la prueba que nos están queriendo probar. Ahora, ¿cuáles son los principios de la refutación? Yo he encontrado varios principios muy importantes para hacer una refutación valiente y para hacer una refutación que sea efectiva. Y creo que son principios que uno debe preguntarse en el debate para poder llegar a saber si esa refutación es válida y si esa refutación es fuerte. El primero que todo es que la refuta tiene que estar probada al mismo nivel que un argumento. O sea, tiene que tener sus afirmaciones, sus razonamientos, el por qué se refuta es cierta. No es solamente cuestionar al otro argumento, cosa que se llama recusar, que si bien es el primer paso de toda refuta, identificar cuál es el problema del otro argumento, es ir más allá. Un ejemplo, no es solamente decir, el otro rival nunca me explica el por qué pasa eso, sino explicar con razonamientos, él nunca me explica por qué pasa eso, porque A, no entiendo la lógica que hay entre causalidad 1 a consecuencia 2, etcétera, etcétera. O sea, llegar a dar ese nivel de análisis suficiente, al igual que un argumento, no es solamente decir, bueno, esto va a pasar, sino explicar el por qué pasa, pues la refuta tiene que decir no solamente cuál es el fallo, sino por qué ese fallo hace que ese argumento no exista, porque ese fallo en sí existe, o qué es lo que pasa con el argumento después de ese fallo. Segundo, tiene un sentido el por qué hacer la refutación. O sea, ¿qué quieren llegar con cada refuta? Las refutas no se hacen por hacer. Obviamente el debate pues tiene un tiempo limitado dependiendo del formato que estemos usando. Inclusive en las conversaciones normales en la calle, muchas veces cuando queremos explicarle a la otra persona que está en lo incorrecto, no podemos ir detalle por detalle de cada cosita que está en lo incorrecto porque muy probablemente nos está diciendo muchas más cosas. Entonces tenemos que tener un sentido del por qué y a qué queremos llegar con esa refuta. No solamente hacerla por hacer y decir que es falso por decir que es falso. Tercero, hay que escuchar para poder refutar. Esto es muy elemental, que es y más cuando empezamos a mejorar el debate. Creemos que muchos argumentos, por el simple hecho de oír la premisa, oír la bandera de ese argumento, ya sabemos por dónde va a ir y ya sabemos cómo refutarlo a sentido de la premisa. Pero muchas veces lo que nos está queriendo transmitir el otro equipo, pues no es necesariamente esa premisa, sino que pueden ser muchas otras cosas. Pues simplemente
no sé, decir que es un argumento de legitimidad sobre una medida y terminar hablando de otro tipo de cosas porque simplemente le quiso dar un nombre bonito al argumento. Hay que escuchar muy bien para poder refutar, para poder saber cuáles son los análisis y poder concretar una buena refuta. Cuarto, saber a qué le estás respondiendo. Esto es mucho más a la hora de presentar tus refutas, pero tanto tú como debatiente tienes que identificar a qué argumento estás respondiendo y si no es argumento a qué análisis respondes. No solamente empezar a decir que el rival no tiene la razón porque no tiene la razón, sino identificar los motivos por el que no las tiene. Como me quiere decir A, pues no, pasa B, esta es mi refuta. No solamente empezar a dar un discurso natural en el que no sabes a qué le estás respondiendo y simplemente estás negando las afirmaciones por negarlas. Luego, llevar buenas notas es muy importante. Yo recomiendo dos formas de llevar notas a la hora de la refutación y las dos se basan en lo mismo, tener la refuta escrita en papel. O sea, no solamente tener el argumento del rival, sino también tener tus refutas. La primera manera es anotar el argumento y anotar abajo o anotar a un lado la refuta que corresponde a ese argumento. La segunda manera es anotar todas tus refutas en una hoja aparte, pero igualmente saber a qué le estás respondiendo. Y pues la segunda manera puede ser algo menos estructurada y como más suelta, pero sirve para cuando tenemos una situación donde hay demasiados puntos que tocar pero que todos se basan de un mismo análisis. O sea, cuando decimos que 5 argumentos se basan de la misma premisa, pues es muy difícil anotar esos 5 argumentos y a la hora de la refuta me pierdo. Es mejor resumir esa refuta en una hoja aparte. Luego, entender el trasfondo del material argumentativo. Esto va por ahí mismo con situaciones donde tenemos muchos argumentos que al final parten del mismo análisis, pues entender cómo ese análisis es lo que prima y cómo esos argumentos pueden ser manifestaciones de ese análisis. Un ejemplo muy claro es hablar de un actor teniendo X incentivo para hacer Y cosa. Y puedes decir argumento 1, mejoría económica, argumento 2, mejoría social, argumento 3, mejoría cultural. Y pues que las tres cosas se basen en que ese actor haga el incentivo o tenga el incentivo, perdón, para hacer esa cosa, pues en vez de refutar cómo no va a existir mejoría económica, cómo no va a existir mejoría social ni cultural, pues simplemente refuto cómo no existe un incentivo y pues al refutar eso ya intrínsecamente estoy refutando todos los otros puntos que son dependientes de eso. Luego, hacer even ifs. ¿Qué son los even ifs? Son los inclusive sí. Y esto es una cosa un tanto avanzada, pero que igualmente creo muy importante que desde novatos lo sepamos, que es que hay que ser valiente en el debate y agarrar los mejores escenarios de los rivales. ¿Por qué los even ifs son tan importantes? Dos motivos. El primer motivo de por qué un even if es importante es porque es simplemente hacer la refuta y luego asumir que cosas de tu refuta pueden ser reconstruidas por tu rival, entonces adelantarte a ese paso. O sea, es tan importante hacer cosas como no, es falso, pero inclusive sí sea cierto, pasan otro tipo de cosas, porque al momento que tú solamente recriminas de que es falso esa premisa porque no te explico un porqué, por ejemplo, y luego el rival viene en su otra intervención y te dice, ok, yo no te expliqué el porqué, pero ahora te lo voy a explicar, y como no me diste otro motivo para que mi argumento sea falso, pues estoy ganando el debate. Es mucho mejor cuando ese rival no solamente tiene que explicar el por qué, sino ahora ya entendiendo el que tú asumes que el por qué si pase va a pasar otra cosa que es igual de mala, pues le da mucho más trabajo al rival para poder reconstruir tu caso, quedas mucho mejor tú porque eres mucho más valiente y queda mucho peor él porque pues sí, lo tumbaste es un mejor escenario. El segundo motivo de por qué el IBNIF es tan importante es porque creo que permite el mejor debate posible, permite de verdad las contestaciones constantes y pues creo que eso es lo que todos debemos aspirar como debatientes, no solamente a ganar los debates, sino a ganarlos con el mejor debate posible que se dé. Y por último, priorizar los argumentos. Esto es básico de las refutaciones. Muchas veces los equipos o nos presentan varios argumentos que hablan de lo mismo o nos presentan sus argumentos más débiles al principio. Nosotros no debemos responder las refutas en orden cronológico, debemos responderlas en orden de importancia. Porque al final del día el tiempo que le estemos dedicando a cada refuta puede variar y pues no queremos dedicarle mucho tiempo a algo que vaya a no ser importante en el debate, sino refutar a lo que va a ser lo más importante en ese debate. Pues al final una analogía pequeña sobre cómo las refutas
tienen que ir a cortar el tronco de un argumento. Un argumento es como un árbol, tiene un tronco que es el análisis principal y tiene ramas y hojas que son las manifestaciones, por ejemplo las premisas de los argumentos o los impactos y los ejemplos. Creo que obviamente tirar ramita por ramita nos va a servir para tirar un árbol se tira tirando el tronco entero. Entonces siempre piensen a la hora de refutar si están tirando el árbol o si están refutando un ejemplo, si están refutando un impacto, que al final del día puede no estar tumbando el argumento. O sea, siempre agarren los argumentos en su mejor escenario, que es donde me estén probando más cosas y donde verdaderamente me esté probando lo que él me quiere decir. Seguimos. ¿Cuáles son los tipos de refutaciones? Esto ya es una manera de catalogarlas, cada quien puede catalogar las refutaciones como quiera, pero esta es la manera que pues a mí se me ha hecho más conveniente para explicarles el taller. Primero tenemos las refutaciones directas, que es cuando directamente respondemos a un argumento de la otra bancada, como lo que ellos dicen es falso, por ejemplo. La primera manera de hacerlo, de dos, es la invalidación, que es que podemos aceptar que el argumento sea bueno o malo a nivel de lo que busca, pero que simplemente no lo alcanza. O sea, que el argumento no existe, se invalida, no funciona. La primera manera de invalidarlo es por veracidad, que es si es cierto el argumento. La manera más común es saber cómo funciona la realidad, o sea, cómo funciona el contexto de esa realidad, cómo funcionan los actores en esa realidad o las caracterizaciones que se da para saber si pasa o no. Muy posiblemente en un debate, contextualizándolo en Panamá, si nos dicen que la medida de, no sé, anticorrupción funciona porque los políticos en Panamá son extremadamente honestos, pues eso es algo en contexto obviamente falso y pues incluso en caracterización de los políticos podemos decir cómo esos políticos no tienen incentivos de no ser corruptos, sino todo lo contrario y pues tirar ese argumento por veracidad. Lo segundo es por lógica, si hay razonamientos suficientes, saltos lógicos, nexos que falten. Por ejemplo, cuando no me explican el por qué pasa algo, el cómo pasa algo, el para qué pasa algo y el entonces qué de que pase ese algo, creo que es muy importante y es donde más nosotros atacamos a nivel de premisas. Y pues aquí entran las falacias, que son los vicios de las lógicas o las fallas de la lógica. Cuando dan cosas como generalizar a un grupo determinado porque X personas de ese grupo haya hecho algo o es empezar a hacer saltos de que porque pasa X va a pasar Y solamente porque sí. Creo que esas falacias ya no se deben usar como antes las usábamos, que era como, bueno, el argumento de una falacia es falso, pero inclusive eso en sí entra en una falacia, porque muy posiblemente la realidad funcione diferente. O sea, que yo esté generalizando a un grupo no significa que ese grupo no pueda funcionar así. ¿Me explico? Entonces las falacias me ayudan a tener una base en la cual empezar a refutar por lógica, pero no debe ser toda mi refuta por lógica. Siempre tiene que llegar al punto donde probamos que el otro equipo, que el rival, la otra bancada, etcétera, no esté probando su argumento bien. Tercero, si es importante o no el argumento, también es una refuta de invalidación, que es básicamente decir que no importa lo que me estás diciendo, inclusive en el escenario que está siendo cierto. Luego, si tiene que ver con la emoción, esto va un poco de la mano con si es importante, que es básicamente si cumple con la carga de la prueba que está queriendo sacar la moción y pues si no cumple se invalida el argumento porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Obviamente el debate tienes que probar tus cosas, pero tienes que probar las cosas que estén en el debate. Si fuera simplemente tener la razón, pues en todos los debates usaríamos argumentos como el agua moja, por más que no tengas que ver, porque pues no son fáciles de refutar. Y por último, si es comparativo. Aquí quiero hacer hincapié en esta refuta. Muchas veces, y creo que con la experiencia lo he podido ver, nosotros queremos refutar en base a cómo funciona la realidad actual y no necesariamente en cómo funciona la realidad en ese debate. O sea, por ejemplo, emociones políticas, como pudieron ver en otro taller en el canal, pues se da una acción para cambiar algo de la realidad, una refutación de, ok, es que la realidad funciona de X manera, no es muy comparativa porque me están diciendo que ya la medida lo cambia en cierto sentido. Entonces, ojo con ese tipo de refutaciones. Igual, un ejemplo de refutaciones poco comparativas. Esto es algo de Fortnite, se lo digo a gusto. Pero Ninja, un jugador pro de Fortnite, critica a la NFL por tener pateadores o kickers que son malos pateando y que pues no logran cumplir su objetivo. Un fan le responde a Ninja diciéndole que los jugadores de Fortnite, que es un videojuego con armas y construcción, etcétera,
no deberían fallar tiros si son jugadores profesionales como él, bajo esa misma lógica. Pero Ninja le responde que eso es muy poco comparativo, porque un jugador de la NFL, pues solamente es, o un kicker de la NFL, nada más tiene una labor, que es patear ese balón frente a el gol de campo, para generar el gol de campo. Y que un jugador de Fortnite tiene que construir, moverse, saber el mapa, estrategia, apuntar, disparar, etc. Entonces que no era el mismo caso y era muy poco comparativo eso que estaba haciendo. A mi criterio personal, lo que hace Ninja es una refuta válida. Digo, igual es muy poco comparativo Ninja porque no es solamente patear en el fútbol americano, pero ambos lados tienen un sentido de refuta que a priori nos podría parecer bueno, pero son malos porque son muy poco comparativos en qué características tenían esos actores. Entonces enfocarse siempre en hacer las refutas lo más valiente posible y lo más comparativas posibles en sus mejores escenarios. El segundo tipo de refutación directa es la mitigación, que es agarrar al argumento en su versión fuerte, ¿sí? Pero siempre se puede hacer mitigaciones para explicar que el impacto del argumento no necesariamente es tan grande. O sea, en muchos debates nosotros no lo vamos a ganar por tener el 100% de la razón, sino por ser mucho más relevantes o importantes que el rival. Y pues para eso sirven las mitigaciones, para ser más importantes por más que no tenga 100% de la razón. Algunos tipos de mitigaciones, yo he encontrado tres a niveles básicos. El primero es el impacto en sí del argumento, porque muchos equipos fuertes y débiles también tienden a sobreimpactar sus argumentos, o sea, decir que el cambio en la realidad va a ser mucho más del que posiblemente sea. Nosotros aceptamos que hay un cambio en la realidad, simplemente que el efecto o el impacto de ese argumento no es tan grande como ellos dicen. La simetría, que es decir, que en ambos lados pasa lo que estén hablando de que va a pasar. O sea, si está diciendo, no, es que de tu lado no vamos a tener ese beneficio económico, pues es simétrico, ese beneficio se da de ambos lados, sencillo. Y probar por qué efectivamente se da de ambos lados. Pero ojo con eso, eso es una mitigación válida, pero las mitigaciones tienen que ir seguidas de otro step para ganar ese argumento. O sea, ya esto es a nivel argumentativo, pero siempre que refuten por simetría, asegúrense de tener una comparativa más allá. Sí, pasa lo mismo en ambos escenarios, pero yo tengo, por ejemplo, un beneficio exclusivo que tú no tienes, una mejor manera de hacer las cosas que tú no tienes, algo que él no tenga o que sea mucho mejor de su lado para poder ganar eso. Si no, y si su refuta simplemente va a ser por simetría, pues yo recomiendo no hacerla. O sea, decirla, pero no enfocarse mucho en eso, porque al final del día es como, hola, soy relevante en el debate y pues eso no gana los debates. Y la tercera mitigación por conexión al debate va de la mano con la refuta por conexión al debate, pero hay una diferencia. La mitigación por conexión al debate es asumir que ambos están en debate, pero que tú estás cumpliendo un poco mejor con la carga de la prueba. La refutación por conexión es decir que él no está en el debate. Hay una diferencia ahí entre cómo mitigas y cómo refutas. Ahora, las refutaciones indirectas son como uno brinda un análisis que completa la refuta. Esto se lo voy a poner con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, en la moción de esta casa eliminaría los subsidios, el gobierno dice que la gente se acostumbra a no trabajar y entonces por eso los subsidios son malos, pero la línea argumentativa de Oppo ya dice que hay un incentivo para que la gente trabaje. Entonces obviamente ahí hay un análisis que se contradice y que pues o una de dos, o la gente no se acostumbra o sí se acostumbra. Entonces tú puedes refutar en base a ese argumento que ya habías dicho y en base a decir, ok, ellos me dicen que no se acostumbran a trabajar, pero claramente nosotros probamos un incentivo para ese trabajo. Si ellos no nos prueban un incentivo para no trabajar, pues su argumento es falso, su argumento no sirve, etcétera. Es una refuta indirecta porque no estás respondiendo directamente al argumento de por qué es falso, sino que lo estás haciendo con un análisis tuyo, que pues es cierta manera material argumentativo. Las refutaciones preventivas se tratan de dar cierto blindaje de tus argumentos o de tu caso y es saber preventivamente qué va a decirte el rival y poder refutarlo por ahí. O sea, cosas en debates como Parlamento Británico donde hay cámaras altas y cámaras bajas, pues vital en cámaras altas saber y tener una buena lectura de qué va a ser el debate y cuáles argumentos se van a ver en el debate y en base a eso poder anticipar respuestas y poder anticipar refutaciones. Ahora, una pequeña parte de cómo, entre comillas, voltear el caso o flipear el caso, un término ya más en debate, es básicamente cómo hacer que lo mismo que ellos nos están diciendo, pues juegue en su contra y no les sirva en su contra. He identificado tres maneras de hacerlo. La primera es encontrar los puntos en común.
Ejemplo, en una moción de esta casa considera que Panamá debería tener una política de puertas abiertas con los migrantes nicaragüenses. El gobierno puede decir que lo que importa es ayudar a los nicaragüenses a que salgan de las situaciones precarias. Una buena manera de voltear el caso es asumir que eso también me interesa a mí, asumir que también me interesa sacar a los nicaragüenses de situaciones precarias y explicar desde oposición cómo si entran a Panamá pues van a tener algo que va a incumplir con eso, que va a ser por ejemplo la discriminación, y probar por qué la situación con la discriminación sería mucho peor para ellos. Eso es una buena manera de voltear el caso en términos de refutación. Lo segundo es usar sus propios análisis o razonamientos. Preguntarse si ellos se contradicen, si se acuchillan. Que ojo, no es simplemente decir como se contradijeron, pierden el debate, sino como esa contradicción hace que sus argumentos no sean válidos. Muchas veces nos contradecimos con ejemplos que no tienen nada que ver, pero eso no significa que el análisis no tenga nada que ver. Hay otras veces donde el análisis en sí es contradictorio y ahí es donde pierden los debates. Por ejemplo, en esta casa le cortaría la ayuda al desarrollo a los países que se nieguen a combatir el terrorismo en sus propias fronteras. Oposición va a decir o puede decir dos cosas. Primero, que estas ayudas son muy pocas, entonces que no hay incentivo para que los países a los que se les niegue la ayuda quieran combatir al terrorismo. O sea, como el cambio es tan poco cuando se las niegas, que no les interesa o no hay un incentivo suficiente para que no combatan al terrorismo. Pero luego dicen que si se les corta las ayudas, que harían tan mal que tendrán que buscar ayudas de terroristas y que esto es peor porque legitima a grupos como ISIS o Boko Haram. Al final del día hay una contradicción. O sea, si importan las ayudas o no importan las ayudas. Porque si importan las ayudas, pues al final del día van a tener incentivos para combatir el terrorismo, y si no importan las ayudas, pues no van a tener una situación tan mala como para irse a grupos terroristas. Entonces encontrar esos razonamientos que se contradicen para poder voltear los casos. Y lo tercero, usar sus propios ejemplos. Esto es una moción del TRD, que no sé bien cómo era la moción, pero era más o menos así, que es esta casa apoya la figura de modelos deportistas. Ok, a nosotros nos hablaban desde oposición que esa figura era sexualizada y que mujeres como X deportistas que nos habían dado como ejemplo no se verían representadas. Pero es que en la realidad, pues esa mujer sí era una modelo deportista por definición, y aparte de eso le servía como una plataforma para expandir modelos diferentes a las modelos que se sexualizaban, por ejemplo, en pasarelas de moda. Entonces, como las modelos deportistas quitaban ese sentido de sexualización, poniendo con ejemplos lo mismo que ellos nos habían dicho. Ahora, dos formas de refutar. La primera, la refuta integrada, que es dentro de tu propio material argumentativo saber flipear los argumentos en sentido de que puedan refutar lo que ya te está diciendo lo otro. O sea, si en tu argumento estás probando una contraargumentación de que ellos me dicen que, no sé, por ejemplo, tal grupo social se va a ver muy afectado y toda mi línea argumentativa es cómo se van a ver beneficiados, pues sería muy poco estratégico empezar refutando para luego repetir lo mismo en mi argumentación. Es mucho mejor poder señalar dentro de tu argumento cuando existen las refutaciones. Lo malo es que es un poco más enredadizo, pero puede mantenerte más metido en el debate y hacer mejor engage o meterse más en los casos de los rivales. Obviamente es muy importante señalar cada parte de tu argumento como refuta lo contrario para que no pase desapercibido. Lo segundo, refutación punto por punto, que es simplemente ir marcando lo clásico de argumento refuta, y esto es lo que yo recomiendo mucho más para empezar, porque es mucho más fácil de seguir, pero lo malo es que perdemos mucho tiempo haciéndolo. O sea que sepan poder priorizar y manejar muy bien su tiempo para hacer este tipo de refutaciones y pues hacerlo lo más importante y siempre en vistas a ganar el debate. Ahora, la estructura de una refutación. Esto ya es muy a criterio personal, pero yo más o menos lo que hago es primero narrar o decir qué me están queriendo decir ellos, ya sea que voy a refutar un solo argumento o voy a refutar varias ideas con una sola refuta. Los puntos de refutación que haré, diciendo básicamente qué es lo que voy a probar que es falso. Luego, cómo lo estoy probando, que es decir, eso es ilógico, eso es falso, eso es menos importante, etcétera. Ya depende del tipo de refuta que se esté haciendo.
Y luego, lo último, saber cómo eso fue efectivo para tumbar el argumento. Hay varias maneras de hacerlo, por ejemplo, decir que incumplen con la métrica del debate o a lo que ellos tenían que probar en el debate, que incumplen con lo que es la bandera de su argumento. O sea, si es un argumento de mejora económica y no me está mejorando la economía, sus razonamientos, pues ver eso, o sea, específicamente qué beneficios ellos querían buscar y cómo no los alcanzan, o sencillamente probarle al juez cómo en comparativa son menos importantes. Pero bueno, eso ya de la comparativa sería para otro taller. Creo, si no me equivoco, hemos llegado al final de este taller. Sé que es un taller algo básico, pero es muy importante que empecemos a practicar este tipo de refutaciones. Obviamente ya cuando vayamos avanzando, vamos a ver cosas como el engagement, las comparativas, etcétera, que suelen ser muy importantes, pero al final del día siento que cuando empezamos a hacer este tipo de cosas avanzadas, nos olvidamos muchas veces de refutar y de ser punitivo. Y pues si el otro equipo está diciendo cosas falsas, está diciendo cosas ilógicas, por más avanzados que estemos y por más que queramos hacer cosas como te voy a comprar todo el caso y te voy a comprar en tu mejor escenario, pues es muy importante seguir haciendo refutaciones, ya que son parte de la base del debate. Algunos talleres que pueden consultar es primero el taller de narrativas y refutaciones de Tito Ortiz, que está subido en el Twitter de la palestra, el taller de refutación para UBC de Lucía Arce. Creo que hay uno de novatos y hay otro de intermedios, que el de intermedios es el de Lucía. Y el taller de refutación de TDA, que es en la página de la Asociación Canadiense de Debate y que pues también incluye cosas vistas en este taller. Aparte de talleres, por ejemplo, pueden consultar la página de AIDE o los talleres de SMUDE sobre refutación, que pueden ser un poquito más avanzados que este taller. Y pues sin nada más que añadir, muchas gracias a la Secretaría Académica ASPAED por darme esta oportunidad. Cualquier duda, consulta, comentario, pregunta, etcétera, pueden hacérmela en el correo que se les va a dejar en la descripción. Y pues sin más dilación, muchas gracias y pues espero que les haya servido este taller para aprender a refutar un poquito mejor.